Olio, que es diputada del Partido Restauración Nacional y que fue una de las diputadas que se opuso justamente a la aprobación de este proyecto. Buenos días, doña Zoila Rosa, y pues reiterar un poco los argumentos suyos para oponerse a este proyecto de justicia restaurativa. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de referirme a este tema tan delicado y tan sensible que se trató muy a la ligera de parte de los diputados de la Comisión Plena Primera. Yo quiero pedirle a las víctimas perdón a través de ustedes, porque me parece que totalmente fue improcedente la forma en que se tramitó a la ligera este proyecto. Yo estoy segura que muchos diputados no conocían el proyecto a detalle, se dejaron probablemente ir por lo que oyeron o lo que resumieron, pero díganme una cosa, ¿cómo es posible que se pretenda financiar este proyecto con el Fondo Especial de las Víctimas? Un fondo que costó muchísimo crear. Fue por la ley 7820 que impulsó doña Roxana Rojas cuando le mataron a su hijo, don Carlos Rojas, cuando le mataron a su hijo, que no son esposos, coinciden en los apellidos, que ahora quieran agarrar de ese fondo cuando se ejecutó el 98% en el 2017, y ahí quieren financiar este proyecto. Imagínense que yo me hice presente a la Comisión Plena, y ahí estaban las víctimas en las barras, y les pedí a mis compañeros diputados, se los pedí dos veces, que por favor los escucharan 5 minutos, y fueron tan intransigentes que no los quisieron escuchar. Cuando sí escucharon a doña Doris, no en la Plena Primera, pero en una reunión más privada. Cuando sí escucharon a doña Emilia Navas, en una reunión también privada, no en la Plena Primera, claro, y no tomaron ni una de las observaciones de doña Emilia Navas, como si no valiera lo que ella decía. No nos han escuchado a doña Patricia Mora, no me escucharon y no me han escuchado a mí con todas las observaciones que teníamos. El proyecto en general no es un proyecto malo, pero en realidad había que corregirlo, pero no sé qué fue la premura para pasarlo así, cuando está de por medio la seguridad ciudadana, está de por medio la integridad de las mujeres con los femicidios que tenemos. Me parece sumamente irresponsable que los diputados no se tomen la seguridad de este país en serio, no se tomen a las víctimas en serio, que hayan hecho esto. Y aquí lo imploro al presidente Alvarado, en nombre de las víctimas, en nombre de las mujeres agredidas, en nombre de las mujeres que pueden morir, a que vete esta ley, que vete esta barbaridad, que vete esta irresponsabilidad. Soy la Rosa Olio, diputada del Partido de Restauración Nacional. Entonces, para resumir, dentro de las observaciones hay dos objeciones fuertes de parte de usted y de otras partes en esta discusión, que es el tema de que se desfinancia un programa de protección a las víctimas, ese es uno, y el otro es el tema de que en casos puntuales se sentaría a víctimas y victimarios a negociar en temas patrimoniales. ¿Es así? Y el artículo 13 establece clarísimo que se debe crear las disposiciones para que del Fondo Especial para la Protección de las Víctimas se destine recursos para este programa. ¿Por qué le van a quitar recursos a un programa que ha sido eficiente y es necesario y que costó muchísimo crearlo? ¿Por qué una vez más se quiere maltratar a las víctimas? ¿Por qué no se respeta a las víctimas? Es una de mis críticas. ¿Por qué a la mujer que ha sido víctima la vuelven a victimizar? ¿Por qué no se escuchó a doña Patricia Mora? ¿Por qué no se escuchó a doña Emilia Navas? ¿Por qué no se escuchó las críticas o modificaciones o sugerencias que tenía el Partido de Integración Nacional? ¿Por qué esa intransigencia? Ellos somos representantes del pueblo. ¿Por qué no nos sensibilizamos y abrimos? ¿Qué costaba esperar, abrirse al diálogo? Yo presenté una moción de avocación para que esto volviera al plenario y poder incorporar esas modificaciones con el fin de mejorarla y de proteger a la mujer y de no maltratar más a las víctimas, de no desfinanciar el programa de víctimas. Y sin embargo, se aprobó porque se aprueba, con las víctimas en la barra.
Doña Roxana ayer lo dijo muy claro en Canal 13, no nos dejaron ni subir, duró 45 minutos en llegar a la barra y no se les escuchó. Yo presenté la moción 2 veces solicitándole a los compañeros que se escucharan, pero no hubo manera. Soy la Rosa Bolio, diputada. Le pedimos que se quede en línea telefónica porque ya tenemos aquí en la mesa con nosotros a Doris Arias, quien es magistrada presidenta de la Sala Tercera. Muchísimas gracias por acompañarnos, doña Doris. Y bueno, parece que en el fondo todos están de acuerdo con que el proyecto es necesario, pero hay temas puntuales donde genera mucha roncha y eso es específicamente lo que le preguntaba a la diputada sobre el tema del financiamiento del programa de protección de víctimas. Y el segundo es el tema de que en cualquier escenario sentar a la víctima con el victimario es una mala idea. Tal vez nos gustaría escuchar sus argumentos sobre este tema porque sabemos que esta negociación se plantea en casos muy específicos, pero aún así hay objeciones de parte de gente como la diputada Bolio. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Señalar que el proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa en una comisión plena y yo creo que el legislador en ese sentido es un legislador informado, no fue un legislador simplemente que pasó en un momento determinado y no escuchó todo lo que había pasado. Señalar que este proyecto estuvo en corriente legislativa y que aproximadamente tardó 2 años toda la negociación. Se consultaron más de 14 entidades que de alguna u otra forma tienen que ver con el proyecto de justicia restaurativa. Y además señalar también que todo ha sido público. La Corte Suprema de Justicia en 2 ocasiones rindió sus dictámenes sobre este proyecto de ley. Ambos dictámenes fueron aprobados en forma unánime y posteriormente pasa a la Asamblea Legislativa. Hay un texto inicial y ese texto inicial fue cambiado por un texto sustitutivo que es el que finalmente aprueban los diputados. Este programa tiene más de 6 años de estar trabajándose en el Poder Judicial y es un programa de los más exitosos. Así que yo quiero desmitificar algunas cosas que se han señalado acá. En primer lugar, en cuanto a que se van a utilizar fondos del Fondo Especial de Víctimas para tratar a victimarios. Eso es falaz. Sin duda alguna, el texto legislativo que fue aprobado y que está publicado en la Gaceta en un alcance del 8 de mayo de este año, señala con claridad que este fondo de víctimas es para atender a las víctimas. Y voy a permitirme leer específicamente el documento tal y como fue aprobado. Dice, artículo 13, párrafo primero. Además, abro comillas, además se deberá crear las disposiciones presupuestarias para que el Fondo Especial para la Protección de Víctimas y Testigos destine recursos para su sostenibilidad del programa de atención integral de las víctimas usuarias de justicia restaurativa. Cierro comillas. El fondo no financia la justicia restaurativa. El fondo lo que financia es específicamente la atención de las víctimas usuarias. A veces, no sé, como que leemos y no entendemos con claridad qué es lo que esto dice. El programa 950, que es el programa presupuestario, que tiene toda la atención de víctimas y protección de testigos del Poder Judicial, tiene un fondo asignado para el 2019, por ejemplo, ese es el presupuesto que se acaba de aprobar, de más de 10.000 millones de colones. De ese fondo presupuestario, aproximadamente 100 millones de colones es el que se gasta específicamente en la atención de víctimas y testigos. Y la ley claramente establece que va a ser única y exclusivamente para la atención de las víctimas. ¿Cuál es el problema que eventualmente observan algunas personas? Que anteriormente funcionaba un programa que se llamaba Hombres en Construcción. Este programa fue potenciado, creado por la misma Oficina de Atención a Víctimas y Testigos, quien hoy se convierte en el principal vocero de esto, aprobó ese programa bajo la dirección de don
el anterior fiscal, don Jorge Chavarría. Ellos dirigen este programa. ¿Y qué era lo que pretendía el programa? El programa pretendía que en el caso de las víctimas de violencia de género se pudiera atender a los hombres. ¿Por qué? Porque esto es un tema relacional. Hombres y mujeres están relacionados con el tema de la violencia de género. ¿Qué pretende el programa? El programa lo que pretende es que esos hombres participen en estos programas para que no ocurra la puerta giratoria que en este momento se da en materia de violencia contra la mujer. Tenemos entre el 2014 y el 2018, 18.000 denuncias por violencia de género. ¿Y saben qué ocurre en esa puerta giratoria? En esa puerta giratoria las mujeres ingresan y conforme pasa el ciclo de la violencia doméstica, ellas vuelven a regresar. Necesitamos trabajar con los hombres y las mujeres. Entonces, lo que se pretende con esto es que pueda atenderse también de este fondo para que esas víctimas no vuelvan al sistema, para que esos agresores no vuelvan al sistema, porque en esto hay una relación entre hombre y mujer. Doña Doris, eso no significa ninguna derogación extra a lo que ya existe dentro del programa, esta atención a los hombres. Bueno, en realidad les voy a contar cuál fue la historia. Aproximadamente este programa ha costado 300 millones de colones, pero ¿qué pasa? El programa de justicia restaurativa va a tener un ahorro significativo, representa un ahorro significativo para el Poder Judicial de más de $1 millón. Entonces, esto implica que se pueden redireccionar recursos a esta oficina para que pueda atender estos otros programas. O sea, esto hay que verlo en forma integral y en forma holística. ¿Y cómo se maneja el presupuesto institucional? La ley tiene un transitorio, el transitorio primero, y dice este transitorio que esto va a poder ser aplicado conforme a los estudios que se realicen por parte del Departamento de Planificación del Poder Judicial. ¿Esto qué implica? Implica un análisis y una valoración de qué es lo que está pasando con las necesidades institucionales. Si nos estamos ahorrando $1 millón, podemos redirigir recursos para la atención de estas víctimas y eventualmente de este otro programa. No es cierto que se va a sentar a la víctima y al ofensor cuando la crisis esté en su más alto nivel. Eso no es ¿Y cómo, cierto. precisamente, doña Doris, cómo se va a llevar esa negociación? Porque a eso iba mi pregunta. La fiscala lo que dice es que hay cierta ambigüedad, que los abogados defensores de los agresores podrían pedir medidas alternativas y que es ahí donde se daría esa negociación. Usted dice que no es que se van a sentar en lo peor de la crisis. ¿Cómo se va a llevar entonces ese proceso? Bueno, los programas siempre tienen unos protocolos de actuación. Todas las personas que trabajan con las víctimas siempre necesariamente tienen que valorar cuál es el riesgo que tiene esta víctima y nunca se va a sentar a una víctima que tenga un riesgo alto junto con el victimario, en primer lugar. En segundo lugar, esta ley, que eso es lo más importante, esta ley no permite que entren hechos violentos, no permite que entre violencia de género relacionada con violencia física ni violencia psicológica. ¿Para qué está establecido? Nada más para la violencia patrimonial. Se refiere a las personas que le quitan de alguna forma su patrimonio. ¿Por qué se pretende empezar por esa violencia patrimonial? Porque la violencia va en crecimiento. Entonces, frente a las posibilidades de que le quiten a la mujer esos bienes patrimoniales, eso es lo que se aplica. Creo que anteriormente también el INAMU estuvo presente dentro de esta discusión. El INAMU mandó un texto y el texto se copió tal y como el INAMU lo mandó para el texto sustitutivo. Ahora han cambiado las cosas, ha cambiado la jerarquía, no obstante nosotros siempre estamos dispuestos a que si el legislador hace los cambios que estima pertinentes, pues nosotros como Poder Judicial somos observadores de la ley y atenderemos las gestiones que haga el legislador. De hecho, la misma aprobación del texto legislativo señaló por parte de los legisladores que vendrían unas reformas
Y como decía en algún momento alguien, ¿por qué tanto brinco si el piso está plano? Si el tema es que ya en este momento el mismo legislador hizo gestiones en ese sentido y señala que inmediatamente aprobaría otro texto para que no entráramos en la discusión de un programa que era tan bueno. Nos gustaría tener también la respuesta a la reacción de la diputada Zoila Rosa Bolio sobre esto que ha dicho justamente, exacto, el Partido de Integración Nacional, correcto, sobre estas palabras que ha dicho doña Doris Arias, magistrada de la Sala Tercera. Adelante, doña Zoila. Bueno, un saludo a doña Doris, una mujer que respeto muchísimo. Solo quería mencionar que una de las preocupaciones que hemos tenido en la fracción es que en lo que se publicó en la Gaceta, en el artículo 6 bis, en el inciso B, le voy a leer textualmente para no caer en que yo dije y que vos decís y que yo leí, que vos leíste. Dice, crear los equipos psicosociales especializados en el tema de género para la valoración y atención integral de las víctimas de los delitos de la ley de penalización de la violencia contra la mujer, delitos sexuales y violencia doméstica. Esto lo estoy leyendo de la Gaceta del texto que se aprobó. Entonces, si solo es patrimonial, ¿por qué se menciona aquí delitos sexuales y violencia doméstica? Esa era una de mis cuestionamientos. Otro tema, esta legislatura tiene apenas un mes de haberse estrenado. El proyecto se había aprobado en primer debate por otros diputados que habían tenido un proceso de estudio y de consulta con otros sectores. Nosotros no podemos heredar y simplemente aprobar con un sí o con un no un proyecto de tal magnitud. Por eso mi moción de llevarlo al plenario para que fuera estudiado y mocionado y discutido por todos los diputados, no en una comisión plena con un grupo pequeño de diputados, en que simplemente, imagínense el grado, no sé cómo decirlo, de decir, sabemos que está mal, sabemos que tiene errores, pero de ahí aprobémoslo así y después lo arreglamos. Señores, yo les hago la pregunta, ¿eso es lo que se espera de un diputado de la República? Que sabiendo que la ley tiene errores, simplemente diga, aprobémoslo así y después en el camino lo arreglamos. El suelo no está parejo, el suelo está brincando porque queremos el veto del presidente para no fomentar estas conductas irresponsables con los costarricenses de los diputados y aprobar leyes que aún a sabiendas de que tiene errores fundamentales, que tiene errores que afectan a grupos especiales, la aprueban con la mediocridad de decir que luego lo arreglamos. ¿Qué queremos? ¿Leyes en cantidad o leyes en calidad? Costa Rica es un sistema que está cargado de leyes, pero queremos que esta legislatura haga las leyes que corresponden, con el estudio que corresponden, con la seriedad que corresponden, y no tirémosla así y después la arreglamos. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de vidas. Por favor, yo realmente estoy muy molesta con todos los compañeros de la sala, de la comisión plena primera, ya ese nivel de responsabilidad del presidente, de haber dicho, hagámoslo así y en unos días la modificamos y la reformamos. Entonces, esos son los representantes del pueblo. No, señores, yo alzo la voz y me parece que no se actuó bien y que se necesita el veto del presidente también para jalarle las orejas a los diputados que tienen que estudiar, que tienen que hacer las cosas bien y que no vuelva a pasar que una ley, si a sabiendas que tiene errores, se vote favorablemente. Gracias a doña Zoila Bolio, diputada del Partido de Integración Nacional. Doris Arias, magistrada de la Sala Tercera, bueno, dice la diputada, se actuó de forma irresponsable, no se debería de aprobar y luego hacerle las modificaciones del caso y bueno, también incluso piden el veto del presidente. Bueno, yo muy respetuosa de las manifestaciones de doña Zoila, a quien también aprecio muchísimo. Sin embargo, pues tengo una posición totalmente distinta. En primer lugar, las comisiones plenas, de acuerdo con el reglamento de la Asamblea Legislativa, lo que hacen es tener como una especie de mini plenarios para que puedan aprobarse las legislaciones.
Cuando nosotros revisamos qué pasó en aquella primera legislatura, la legislatura anterior, la Comisión Plena 1 estaba integrada curiosamente por doña Patricia Mora también. Entonces, en aquella legislatura se consultó al INAMU, a la Caja Costarricense del Seguro Social, al ICD, al Patronato Nacional de la Infancia. Bueno, ya les digo, más de 14 instituciones fueron consultadas. Así que yo sí creo que sí hubo una discusión del texto, tanto que generó la creación de un texto sustitutivo. Ciertamente los señores diputados hasta ahora asumen en esta legislatura, pero también hay un proceso previo donde se le dio primer debate y hay un proceso posterior donde se le da este segundo debate. En mi opinión, bueno, el legislador puede tomar esas decisiones, él es el que dirige la política criminal de este país y al dirigir él precisamente hacia dónde se ponen los acentos de la política criminal, están señalando que los errores son mínimos con respecto a estos temas. Básicamente, doña Zoila se refiere a que hay un error en el texto del artículo 55 del texto aprobado, que habla de delitos sexuales y violencia doméstica. Pero yo creo que la ley debe leerse en forma integral. ¿Qué es la lectura integral? Donde hay una prohibición expresa de ir a este tipo de delitos. Y frente a esa integración hubo manifestaciones que es lo que llaman la voluntad del legislador. Me parece interesantísimo la voluntad del legislador que quedó plasmada en las manifestaciones que realizó, por ejemplo, el diputado del Frente Amplio. Él señala con claridad que no se va a aplicar para delitos violentos contra la mujer, que no se va a aplicar, bueno, y esta es otra cuestión, que es que lo que aplica es el Código Procesal Penal. El Código establece que las medidas alternativas es solo para aquellos casos cuyas penalidades sean menores de 3 años, para delincuentes primarios. Es decir, es una oportunidad para que las personas que están en esa condición puedan acceder a este programa. Y me parece que la ley lo establece con claridad. No hay ninguna derogación singular a una legislación. El texto puede corregirse en ese punto, no veo ningún problema y lamento, pero no comparto la tesis ni de doña Zoila ni la tesis de la señora fiscal en términos de que esto va a implicar violaciones o vulneraciones a los derechos de las mujeres. Tal vez, doña Doris, en el caso en que sí se pueda hacer este tipo de negociación, de centrar a las partes en el tema estrictamente patrimonial, aún así tal vez existe un elemento de violencia. ¿No se podría pensar en que esto podría ser un factor delicado a la hora de sentar a una persona que ha sido violentada y una persona que ha violentado? Incluso en el tema particular del patrimonio, que sea tan claro como usted lo ha explicado, que exista todavía un elemento de violencia. Bueno, le digo que hay protocolos de actuación. Y esos protocolos de actuación nos llevan a que víctima y ofensor o imputado siempre son tratados previamente con equipos especializados. Nunca se va a permitir que una persona en grave riesgo pueda participar en un sentarse vis a vis. Pero ¿qué es lo que ocurre con esta violencia doméstica? Hay un ciclo y por eso hablo yo de una puerta giratoria. Imagínense ustedes que de las más de 18,000 denuncias que nosotros tenemos anualmente, el 84% de esas violencias son desestimadas o sobreseídas. Es decir, que tan solo un 16% es lo que estamos resolviendo con sanciones penales. ¿Por qué, doña Doris? Bueno, hay una dificultad. No hay programas que atiendan a las víctimas, que atiendan a estas mujeres para que puedan mantenerse dentro de los procesos penales. Pero tampoco hay programas para atención de masculinidad. Recientemente y ayer leí una noticia donde doña Patricia Mora está diciendo que es necesario que el INAMU trabaje en la masculinidad. ¿Por qué? Porque este es un tema
que tiene que ver con los dos géneros, con los hombres y con las mujeres. Cómo estamos asumiendo eso que llamamos masculinidad, patriarcado, feminidad, y cómo esto está afectando a nuestras familias. Jamás el Poder Judicial, y en esto sí que lo represento, va a aceptar una violencia contra una mujer, una violencia grave, una violencia que pueda llevarla a la muerte o a un femicidio. Tenemos también, ya para ir concluyendo, pues tal vez la conclusión, bueno, ya teníamos a doña Zoila, pues ya nos encuentra en línea telefónica. Tal vez para doña sí. Doris, nada más así a grandes rasgos de la ley como tal, ¿qué impacto podría generar esto en temas de hacinamiento de cárceles, por ejemplo? ¿Tienen eso contemplado? Bueno, esto sí tiene un efecto en el tema del hacinamiento carcelario y es un efecto positivo, porque las personas que cometen delitos podrían tener la posibilidad de resolver con justicia restaurativa. Ya en este momento nosotros tenemos resultados. Las personas que cometen delitos, por ejemplo, porque se trata de delitos leves, no son delitos graves, sino de delitos leves, pueden participar en estos programas y pueden obtener el no ir a la cárcel. Sin embargo, siempre el procedimiento ordinario está como un gran ojo avisor viendo que efectivamente se cumplan los programas de justicia restaurativa. Ha habido una queja generalizada de la ciudadanía porque se sueltan las personas, se les saca de la cárcel y no se les da seguimiento. Esto se conoció popularmente como el tema de las golondrinas. Con esto se palea o, digamos, se neutraliza en función de que las personas tienen alto control, alto apoyo, pero alto control. Y hay una responsabilidad activa. El sujeto imputado se ve confrontado con el delito y tiene que asumir las consecuencias. Entonces, por ejemplo, tenemos muchas personas profesionales, por ejemplo, que han cometido delitos bajo la ingesta de alcohol, conducción temeraria, por ejemplo. Cualquier persona costarricense con solo que tome 2 copas de vino o 3 cervezas ya estaría bajo los efectos de alcohol. Han tenido la oportunidad de ir al programa de justicia restaurativa, no necesariamente estas personas van a ir a una cárcel, pero sí pueden hacer algo por encauzar su vida para decir, bueno, no podía consumir licor y manejar. Y frente a eso, pues han hecho cosas positivas. Tenemos más de 1000 organizaciones no gubernamentales en la sociedad civil donde estas personas han ido a hacer sus trabajos comunitarios. También hemos recibido donaciones por parte de ellos y esas donaciones se encauzan a la sociedad civil para que puedan mantenerse dentro de los programas también. Esas medidas alternativas, ¿cómo se van a establecer y cuáles son, digamos, las principales, además del trabajo comunitario, y cómo se van a establecer? ¿Con base en qué? ¿Será de acuerdo al perfil de la persona? Sí, ¿o cómo lo establecerán? bueno, las medidas existen ya en el Código Procesal Penal, por eso fue que no fue necesaria una reforma legislativa para comenzar a aplicar este procedimiento o esta buena práctica que ya existe en el Poder Judicial. El Código Procesal Penal en el artículo 25 y en el artículo 36 habla de la conciliación, habla de la reparación integral del daño y habla de la suspensión del proceso a prueba. No hay normas nuevas, sino que estas son las que se van a aplicar. Y se establecen en concurso con el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que tiene el control de este programa. Lo tiene antes, durante y después. Lo tiene antes porque el Ministerio Público es el que dice este caso puede ir a justicia restaurativa. Durante el procedimiento porque es el que fija cuáles son los acuerdos, establece cuáles son esos acuerdos. Y durante la ejecución, porque en la ejecución también, si la persona está incumpliendo, el Ministerio Público puede venir y decir que se devuelve al sistema ordinario. Y ese es el gran ojo avisor que hay ahí, el gran hermano que está vigilando que sin duda alguna no se incumplan los acuerdos. Ahora, aquí la parte que me parece más importante, que yo rescataría de este proyecto de ley, es el papel que se le da a la víctima. La víctima hasta ahora ha sido un convidado de piedra en todo el proceso. ¿Qué quiere decir? Que la víctima lo único que hace es ir al proceso y ser testigo,
pero en realidad la víctima no tiene una función independiente salvo que vaya con el querellante. Porque el Ministerio Público ciertamente ejerce la acción penal, pero la ejerce no necesariamente en conjunto con la víctima. Algunas veces puede que no exista, digamos, concordancia o coherencia entre lo que está señalando el Ministerio Público y lo que la víctima está pidiendo. Eso es así por ley orgánica del Ministerio Público y porque el Código Procesal Penal así lo establece. Él tiene un deber de objetividad. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora la víctima sí va a tener la posibilidad de, bajo un principio que se llama el principio restaurativo, que se adapta a las convenciones internacionales, de estar dentro de los procesos y ser escuchada y dominar ese proceso básicamente. Claro, sí faltan más cosas con relación a la víctima, pero por lo menos esto le devuelve ese poder a la víctima. Una pregunta muy breve porque ya tenemos que irnos, doña Doris. El Poder Ejecutivo ya anunció que analizará el proyecto, existe la posibilidad de vetarlo, usted le hará llegar estas observaciones, reiterará estas observaciones que usted ha hecho al proyecto para evitar que sea vetado o eventualmente para que quede clara la posición suya en este tema. Bueno, eventualmente si nos llamara el Poder Ejecutivo, nosotros iríamos. Si hemos sido llamados por los legisladores, hemos ido también a la Asamblea Legislativa. Creo que cuando uno hace una lectura atenta del proyecto, logra desmitificar todo ese montón de fantasmas que han crecido con respecto al programa de justicia restaurativa. Este es un programa exitoso, es un programa que ha resuelto en un 96% los conflictos, es mucho más rápido, es más económico. Frente a lo que puede resultar un proceso tradicional, este se resuelve en 2 meses, con lo cual la gente siente que la justicia se hace. Hay una encuesta de salida que se ha planteado a las víctimas, usuarias, y estas han manifestado que se sienten satisfechas. Yo creo que hay que oír a las víctimas, pero no sé si las víctimas serán estas que fueron víctimas de homicidios, porque ya les digo, esto no se aplica a homicidios. Creo que esa es la mayor violencia que puede existir y Costa Rica tiene mucha violencia, pero la violencia, ese ciclo hay que pararlo. ¿Y cuándo hay que pararlo? Cuando está empezando. Eso es lo que básicamente el proyecto pretende, parar esa violencia, dar un proyecto de vida alternativo y frente a ese proyecto alternativo responder con distintas medidas que no sean necesariamente la pena privativa de libertad. Gracias a Doris Arias, magistrada de la Sala Tercera. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más.